Buenos días, hermanos. Se nota que algunos ya comenzaron a salir de vacaciones. Oremos por ellos. Vamos a buscar el libro de Marcos, el capítulo 10. Marcos, el capítulo 10. Puestos de pie, vamos a leer el versículo 17 en adelante. Marcos, el capítulo 10, el versículo 17 en adelante. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de este pasaje de la Escritura. Marcos 10, 17 al 31. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice el Evangelio: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Siguiendo la lectura de la Escritura, ahora es domingo de Santa Cena. Os esperamos esta tarde. Pero como acostumbramos, vamos a orar el Padre Nuestro. Si no conocen las palabras, están en Mateo 6:9. Todos juntos en voz alta vamos a repetir esta oración modelo. Tengamos cuidado que lo hagamos sinceramente, de corazón. Mateo capítulo 6, versículo 9. Todos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Marcos, ahora nos toca este pasaje que leímos de Marcos 10, 17 al 31. Mi Biblia titula este pasaje El joven rico, pero a mí me gusta llamarlo el pobre joven rico. Por la historia sabemos que era rico, pero también Mateo nos informa específicamente que era joven. No ha de haber tenido más de 15 años, 14, 15 años, perdón, ha de haber tenido más de 14, 15 años, puesto que Lucas lo llama principal, un hombre principal. Entonces, no era un jovencito, pero era un joven ya con años como para ser un líder, un principal en la sinagoga. Y es interesante que los 3 evangelistas registran esta historia: Mateo, Marcos y Lucas.
a los tres les ha de haber impactado esta historia, este incidente. Y no es que a los evangelistas relatan esta historia porque odiaban a los ricos, detestaban a los ricos, como hay algunos entre nosotros, ¿verdad? Que no les gustan los multimillonarios como Musk, o no sé cómo se pronuncia su nombre. Si es amigo de usted, me avisa cómo se pronuncia Musk, el dueño de Tesla y de los cohetes y todo eso. Bueno, hay algunos que leen noticias negativas acerca de este hombre o de algún otro rico del mundo y como que les gusta. Qué bueno que le pasó eso malo, que bajó la bolsa y que perdió muchos millones, ¿verdad? Y qué bueno, qué bueno. Pero al último sospecho que tal odio o disgusto con los multimillonarios, a lo último es por envidia, ¿verdad? Por envidia, un tipo de resentimiento, porque yo no soy el rico, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. El punto aquí es que el Señor dirigió a los tres evangelistas, a los llamados sinópticos, para dejarnos esta historia 3 veces. Obviamente es importante, con lecciones importantes para nosotros, para nuestra vida, la cristiandad real. Pero esta mañana nada más vamos a enlistar las más relevantes. Vamos a enlistar las lecciones más relevantes de este pasaje, este incidente del pobre joven rico. Y la primera lección es que usted puede ser muy respetuoso, muy religioso y aún así no ir al cielo. O en otras palabras, usted puede ser muy religioso, muy respetuoso y a lo último irse al infierno. Nos dice el versículo 17, Marcos 10, 17. Al salir él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, para seguir su camino rumbo a Jerusalén a ser crucificado, vino uno corriendo. Hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para dar a vida eterna? El joven definitivamente era religioso, un líder en su iglesia judía, un principal en la sinagoga, muy sincero. No preguntó para provocar a Cristo, para tentarlo, como los fariseos o los saduceos, pero quería saber qué hacer para tener vida eterna. Y no fue a Cristo con malas palabras o rebeldía como un solo drogado y argumentando con él. No, ni como los fariseos y los saduceos. No. Muy respetuosamente. Muy respetuosamente. Nunca vemos en la Biblia a un fariseo, un saduceo, hincándose al Señor y preguntándole. Pero aquí tenemos a este joven muy respetuoso, muy religioso, hincándose ante el Señor y llamándole Maestro bueno. Y así hay muchos en este mundo, y tal vez usted es uno de ellos. ¿No eres un hombre, una mujer rebelde? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Cristo que es un maestro bueno? Sinceramente, quieres ir al cielo. Pero amigo, la sinceridad, la religiosidad, los buenos modales, el respeto a los demás, no salvan a nadie. La religiosidad, la sinceridad, el respeto a los demás no salvan a nadie. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y seguir a Cristo. Eso es lo que nos salva. Y esa es la principal lección de este incidente, de esta historia, como vamos a ver. Pero la primera lección, entonces, usted puede ser muy respetuoso, muy religioso y aún así no ir al cielo. Segunda lección. El Señor no canceló los 10 mandamientos, para usar una palabra de moda, ¿verdad? De cancelar. El Señor no canceló, no abolió, no abrogó los 10 mandamientos, pero los usaba para enseñar, para salvar. Nos dice el versículo 19. El joven le preguntó: ¿qué debo hacer? Nuestro Señor Jesucristo le contesta: los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Hay quienes creen, y aún llamados cristianos, que Cristo canceló los 10 mandamientos, que ya no los tenemos que cumplir, no tenemos que memorizarlos, por supuesto que no tenemos nada que ver con los 10 mandamientos. Pero Cristo específicamente declaró: no he venido para abolir la ley o los profetas, he venido para cumplir, no he venido para abolir.
Y vemos aquí en esta historia que el Señor no le dijo al joven, es muy fácil tener vida eterna. Lo único que tienes que hacer es levantar la mano, pasar al frente y aceptarme. Es todo, muy fácil. Nuestro Señor Jesucristo no le dijo eso. Nuestro Señor Jesucristo confrontó a este joven con su pecado, citando ejemplos de los 10 mandamientos. Obviamente nuestro Señor no enseñó de los 10 mandamientos para decirnos, si ustedes los cumplen, así van a ser salvos. No, es imposible para nosotros cumplir con los 10 mandamientos. Pero lo hizo para confrontar al joven y a nosotros también con los mandamientos de Dios, que reconozcamos nuestros pecados, que veamos la necesidad de un Salvador y muy poderoso, porque hemos pecado mucho contra Dios. Romanos nos enseña de esto y Gálatas también. Los mandamientos, la ley nos fue dada para enseñarnos qué es el pecado, no para justificarnos, pero para que reconozcamos qué tan malos somos como acabamos de cantar y que necesitamos un Salvador. Entonces la ley nos guía a Cristo. Él es el que te salva, nos dice la ley. La ley nos dice, yo te castigo, yo te condeno a la muerte. Ve a Cristo, Él te puede salvar. A eso se escribió la ley de Dios. Entonces, hermanos, al hablar a otros de Cristo, y tú quieres que sean cristianos, que se vayan al cielo, enséñales qué dice Dios en los 10 mandamientos, para que ellos se sientan mal, su conciencia se sientan mal. El Espíritu Santo use los 10 mandamientos para que ellos vean, yo necesito un gran Salvador, yo no puedo cumplir con esto. Y como cristianos, ya creyentes, por supuesto, guardemos los 10 mandamientos, no para ser salvos, pero para agradar a nuestro Salvador, porque le amamos, porque queremos darle gracias por tan gran salvación. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Los 10 mandamientos nos dan un resumen de cómo agradamos a Dios. Muy bien, segunda lección, el Señor no canceló los 10 mandamientos, pero los enseñaba. Tercera lección de este pasaje. Puede ser que usted crea que está bien ante Dios, pero la realidad es que está muy mal. Puede ser que usted crea que está muy bien ante Dios, pero la realidad es que está muy mal. Versículo 20 nos dice, véanlo. Él entonces, el joven, respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O como dice otra versión, todo esto lo he guardado desde mi niñez. Desde niño yo sabía los 10 mandamientos. Desde niño yo los he guardado. Yo estoy bien. Yo agrado a Dios. Yo le obedezco. Ahora, según este hombre religioso, él había cumplido con los mandamientos de Dios. Según él era muy moral, muy ético, cumplía con todo. Y de hecho, al parecer, tenía un buen testimonio, un excelente testimonio. Después los discípulos dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Si este joven no puede ser salvo así, entonces ¿quién va a ser salvo? Y ese es el problema de muchos en el mundo, y tal vez es tu problema también. ¿Crees que estás bien porque no eres un ladrón? No eres un mentiroso, no eres una adúltera. Es cierto, a veces te enojas, pero no has golpeado a nadie, no has matado a nadie. Es más, tú puedes decir, yo soy generoso, yo soy trabajador, yo cuido mi cuerpo, voy al gimnasio todos los días, yo no me paso los saltos, ni cuando están en amarillo, yo no me paso los saltos, yo me lavo los dientes 3 veces al día. Y con el hilo, 3 veces también. Según tú, no estás mal. Eres muy bueno, muy buena. Bueno, seguro mejor que el vecino o la amiga. Pero la realidad es, como este joven, estás muy mal. Porque el problema es que no conoces la santidad de los mandamientos, la espiritualidad de los mandamientos. Que cuando dice no matarás,
Dios nos está diciendo, no debes enojarte con tu esposa. No matarás incluye no te puedes enojar. No matarás incluye que no le puedes decir necio a tu esposo, ni siquiera pensarlo. Yo nunca le he dicho necio ni ninguna mala palabra a mi esposo, pero las has pensado. ¿Sí o no? El joven no cumplía ni con el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El dinero era su Dios. Sus negocios eran sus ídolos. Sus propiedades, sus terrenos eran su verdadera religión. Y el gran problema del joven es que en su orgullo, para usar las palabras de Lucas, confiaba en sí mismo como justo. Confiaba en sí mismo que estaba bien delante de Dios, inocente. Él hacía todas las cosas bien, iba a la iglesia todos los sábados. Los judíos iban a la iglesia los sábados. Obedecía a Dios en todo. Entonces, él no necesitaba a Cristo, no necesitaba arrepentirse de nada. No será ese tu problema. A los que están aquí en la iglesia les digo, a los que me escuchan por internet que se creen que están bien, confías que eres bueno, una buena cristiana. Dios te va a recibir al final. ¿Por qué? Porque lees la Biblia todos los días. Porque vienes a la iglesia. Porque cumples con los mandamientos. Estudias mucho. Te sacaste buenas calificaciones. Trabajas mucho, hasta horas extras. Sacas a la familia los sábados o los domingos, tal vez. Sacas a la familia de vez en cuando. Una vez al año las llevas de vacaciones. ¿Estás bien con la familia? ¿Qué está pasando? Confías en ti como justo ante Dios, porque lo que tú haces, cosas buenas cristianas, lees la Biblia, vienes a la iglesia, das ofrenda, cosas buenas, por eso crees que vas a entrar al cielo. Es un gran problema aquí, es un gran problema de muchos cristianos. Confías en ti mismo como justo ante Dios por las cosas que tú haces. Realmente no confías en la justicia de Cristo, en las cosas buenas, en la obediencia de Cristo. Tu esperanza está en ti mismo. Tu esperanza está en tu carácter. Tu esperanza está en tu fuerza moral, tu fuerza espiritual, tu disciplina en levantarte y leer la Biblia, tu disciplina y dominio propio en venir a la iglesia, tu disciplina en no decir malas palabras. Tú has caído en la trampa del diablo. Muchos caemos en esa trampa. La trampa de la soberbia, de la autosalvación. Me estoy salvando a mí mismo por las cosas buenas que yo hago. Mi decisión, mi arrepentimiento, mi fe, mis buenas obras. No, hermanos. Si hemos de ser salvos, es por la obediencia perfecta de Cristo. Por su justicia, por su vida perfecta. ¿Quién de nosotros tiene un arrepentimiento perfecto? ¿Quién de nosotros tiene una fe perfecta? Dios requiere perfección en el arrepentimiento, en la fe, en las buenas obras, en todo. Él es santo, santísimo. Si hemos de ser salvos, es por la pura misericordia de Dios en Cristo, porque nosotros nos hemos rendido y decimos, Señor, si voy a ser salvo, es por lo que Cristo hizo, por su perfección, su obediencia. Tercera lección, puede ser que usted crea que está bien ante Dios, pero la realidad es que está muy mal. Cuarta lección, y aquí oído especial para los superteólogos. Julia me dice, no digas superteólogos. Me regaña de vez en cuando, ¿verdad? Ella es la que me dice cómo están los sermones. Y me dice, no digas superteólogos. Es que hay superteólogos aquí. Escuchen. Cristo le puede amar a usted y aún así irse al infierno.
Cristo le puede amar a usted y aún así irse al infierno. Versículo 21, siempre me ha impactado esa frase. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Entonces Jesús, mirándole a ese joven rebelde, desobediente realmente, codicioso, orgulloso, le amó. Muchos, la mayoría del mundo tienen esta filosofía. Dios me va a recibir al final porque Dios es amor. Dios es amor. No va a mandarme a mí, no, por supuesto que no. Dios es amor. Cierto, he fallado, cierto, he pecado, pero Dios me va a recibir porque Dios es amor. Y es cierto que Dios es amor. 1 Juan 4:8. Es cierto que Dios ama al mundo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero como vemos en esta historia, el Señor amó a este joven, pero el joven se fue, no le siguió, no se arrepintió. El joven se perdió. Entonces, que te quede claro, si al final te pierdes, no será por la falta de amor del Señor. Si al final te vas al infierno, no le vayas a echar la culpa a Dios. No va a ser la culpa de Dios. No vayas a decir, Él no me amó. La culpa es tu pecado, tu rebelión, tu desobediencia, tu maldad. Dios es amor. No le puedes decir a Dios, no es cierto. No puedes decir que es un mentiroso para usar la palabra de 1 de Juan. Y hermanos, hermanas, algo que hay que aprender aquí es que debemos amar a los más rebeldes. Debemos amar a los más desobedientes. El Señor, mirándole, le amó. Esa es una frase tremenda, pero hay otra más tremenda para mí en los evangelios. Judas Iscariote se acerca a nuestro Señor para entregarlo. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, amigo. Amigo. Y eso en el contexto, ustedes pueden leerlo en Juan, no tiene mayor amor un amigo que dar su vida. Y Cristo le dice a Judas Iscariote, no sé, ustedes no son tan malos como yo a lo mejor, pero si yo fuera Cristo y Judas Iscariote viene a mí y yo sé que me va a entregar, yo sé lo que va a hacer, me va a dar un beso. Veo a Judas Iscariote, ¿qué voy a hacer yo, Paco Orozco? Lo hubiera fulminado ahí. Y Cristo le dice, amigo, increíble el amor de nuestro Señor. Y como seguidores de Cristo debemos de imitarlo y amar a los que no nos aman. Amar aún a nuestros enemigos, como leímos en Mateo 5. Tal vez un hermano te ha ofendido, una hermana ha chismeado de ti y tú lo sabes. Y desde entonces no le hablas, no la saludas, no le dices ni siquiera que Dios te bendiga. Un hermano, un amigo en el trabajo te ha hecho mucho daño. Cristo nos enseña que hay que amar aún a nuestros enemigos. Y amigo, amiga, estás lejos de Dios. No eres cristiana, no eres cristiano, estás lejos de Dios. Reflexiona. Cristo nos ama. Acércate a Él. Él está listo para recibirte. Cristo nos ama. Eso sí lo puedo decir. Y está listo para recibirnos. Cuarta lección, Cristo lo puede amar a usted y aún así perderse. Quinta lección,
que la única cosa esencial en la vida es que usted se arrepienta, siga a Cristo y tome la cruz que le da. Que la única cosa esencial en la vida es que usted se arrepienta, siga a Cristo y tome la cruz que le da. Una vez más, el versículo 21 nos dice en Marcos 10, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. El Señor sabiamente llamó al joven al arrepentimiento, descubriendo su pecado, su materialismo, su codicia, el pecado de amar las cosas en vez de amar a Dios, confiar en sus riquezas en vez de confiar en Cristo. Y es por eso entonces que le dice que venda todo y de todo a los pobres. No que eso nos salve, por supuesto que no. El apóstol en 1 Corintios 3, el poema del amor, dice, si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Si nosotros damos todo a los pobres, eso no nos salva. Lo que nos salva es dejar nuestro pecado y seguir a Cristo. Lo esencial es seguir a Cristo, dejando lo que nos impide seguirlo y sufrir lo que sea por seguirlo. Es por eso que Pedro nos dice en el versículo 28, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Eso es lo esencial. Es lo esencial, arrepentirnos y seguir a Cristo. Si hay algo que dejar, dejarlo, arrepentirnos y seguir a Cristo. Eso es lo que nos salva. Esa es la única cosa necesaria. Que Cristo sea nuestro guía a Dios. Creer que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Él. Esa es la única cosa necesaria. Yo inmediatamente me acordé de la historia de Marta. Marta. ¿Se acuerdan Lucas? Vamos a verla. Lucas 10, 38. Hay algunos que tal vez no la conozcan. Lucas 10, el versículo 38. ¿Cuál es la única cosa necesaria? Lo último. Lucas 10, 38. Nuestro Señor Jesucristo aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una sola cosa es necesaria, lo último, estar a los pies de Cristo, aprender de Él, seguirle a Él, creer en Él, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es el poderoso Salvador. Entonces, para seguir a Cristo, para hacer eso, tenemos que dejar nuestros pecados, tal vez dejar nuestros planes. Nuestra visión de la vida, lo que íbamos a hacer, tal vez dejar amigos, parientes, lo que sea, pero tenemos que seguir a Cristo, esa es la única cosa esencial. Y aquí una vez más quiero enfatizar, no se trata de que tenemos que vender todo a los pobres y dejar de todo, no. Podemos dejar el materialismo y hacernos minimalistas, así se pronuncia. Es algo que Paco Orozco está estudiando en estos días. Sí, me apareció en YouTube y me ha interesado mucho. ¿Cómo me puedo deshacer de lo que no necesito? ¿Para qué comprar cosas que no necesito? Dejar lo mínimo. Bueno, eso es otra cosa. Te puedes hacer un minimalista, no tener nada en tu casa más que una silla y una mesa. Es todo. Pero eso no te salva. Eso no te salva. Y podemos, por supuesto, dejar el bar, dejar amigos, dejar las drogas. Pero si no seguimos a Cristo, de nada nos sirve. ¿Me explico? Y pero también nos dice nuestro Señor Jesucristo muy realista, seguir a Cristo implica que tendremos una cruz que cargar.
Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, ve todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. No una cruz de madera, pero tal vez una cruz de burlas, de menosprecio. A mí cuando estaba en la primaria, no sé ustedes qué les tocó, pero a mí cuando en la primaria me decían aleluya, el aleluya, ahí va el aleluya. Tal vez tu cruz sea una enfermedad. Tal vez tu cruz que el Señor te ha dado sea una enfermedad. Tal vez sean tentaciones fuertes, muy fuertes. Tal vez sea alguna necesidad o algún problema familiar. Esa es tu cruz. Pero la puedes cargar. ¿Por qué? Porque estás siguiendo a Cristo, que te da las fuerzas para cargar esa cruz y que a lo último te va a recompensar por ello. Leemos en el versículo 29. Cristo le respondió a Pedro, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Hoy en día tenemos hermanos en todas partes del mundo. Tenemos familia en Cristo en todas partes del mundo. Como dice un apóstol, al último, todo es nuestro. Si lo necesitamos, Dios nos va a dar de seguro. Pero una vez más, cargar cruces en esta vida en sí no nos salva. Tener problemas en esta vida en sí no nos salva. Sufrir mucho en esta vida no nos salva. Tan solo los sufrimientos de Cristo. Pero sufrir es parte de la cristiandad normal, porque es como Dios nos purifica. Es como Dios nos enseña a tener compasión por los demás. Y es como Dios, y esto es lo mejor. Es como Dios nos hace como Cristo. Y eso es lo mejor para nosotros. Y muchas veces por nuestra necedad y nuestra debilidad, tiene que ser así, con persecuciones y problemas y tentaciones fuertes, hasta que llegamos a ese punto. Muy bien, quinta lección, la única cosa esencial en la vida es arrepentirnos, seguir a Cristo y tomar la cruz que Él nos da. Penúltima lección, es muy difícil que usted entre al cielo si confía en las riquezas. Es muy difícil que usted entre al cielo si confía en las riquezas. Versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En otro pasaje el Señor nos enseña que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y por eso es tan difícil para los ricos entrar al reino de los cielos. Es fácil para los ricos amar su dinero, amar sus cosas, sus propiedades, sus ahorros, sus negocios. Muy fácil amar eso más que a Dios. Es más fácil para los ricos confiar por sus bienes, por lo que tienen, que así tienen la felicidad real y tienen paz y todo va a estar bien al final porque tienen dinero. Ahora escuchen. El problema no es tan solamente de los ricos. El problema es de la clase media. Y el problema es de los pobres también. Creemos que si tenemos dinero para entrar al Costco, Price Club, yo le digo, para entrar al Costco y comprar cualquier cosa que se nos antoje, cualquier cosa. Y podemos ir a Liverpool y comprar cualquier cosa que se nos antoje. Y podemos ir a una agencia de carros y comprar cualquier carro que se nos antoje. Entonces vamos a ser felices. ¿Sí o no? Si podemos
comprar cualquier cosa y traer cualquier carro y el mejor celular. Entonces seremos felices, tendremos paz, satisfacción real. Seré yo. Los ricos confían en sus riquezas. Los pobres tienen el mismo problema. Confían que si las tuvieran, entonces tuvieran paz y no tuvieran problemas. Es falso, falso, totalmente falso. Amigo, hermano, deja de confiar en las riquezas que son engañosas, muy temporales. Nuestro Señor nos contó, nos contó un cuento, pero es más que un cuento. Ustedes van a reconocer las palabras. Le dijo a alguien: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Cristo le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez y partidor? Y le dijo: miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros, mis almacenes, los voy a edificar más grandes. Allí voy a guardar todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Calma, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La felicidad, la paz, la satisfacción del alma, solo la encontramos en seguir a Cristo hasta el final. Ahí está. Muy bien, sexta lección. Es muy difícil que los que confían en sus riquezas entren al cielo. Última lección. Para usted le es imposible entrar al cielo, pero todas las cosas son posibles para Dios. Para usted le es imposible entrar al cielo, pero todas las cosas son posibles para Dios. Versículo 26, Marcos 10, 26. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible que este joven sea salvo. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Los discípulos estaban asombrados. Aquí había un joven ejemplar, respetaba la Biblia, los 10 mandamientos, líder en la iglesia. No puede entrar al cielo por sí mismo. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Ninguno es la respuesta. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Él puede salvar a cualquier persona, rica o pobre. Para Dios no es imposible salvar al más materialista, al más religioso, al más rebelde, al más adicto. Cuando estaba en el seminario escuché por primera vez una teoría, y es posible, nos dijeron, por 2 Corintios 5:16, unos creen que el pobre joven rico fue Saulo de Tarso. Por lo que él dice en 2 Corintios 5:16. Es posible, tal vez, Saulo era joven, un líder, un principal, ha de haber sido rico para viajar de Tarso a Jerusalén, de Jerusalén a Tarso. Su familia estaba en Tarso, ustedes saben la historia. Él estudió en Jerusalén, en las mejores escuelas de Jerusalén, en la mejor universidad, con el gran teólogo Gamaliel. Ha de haber costado eso. Pero si no fue el joven de nuestra historia, de todas maneras, Saulo es un ejemplo del poder de Dios para salvar a los más difíciles.
Saulo de Tarso, el gran inquisidor, el perseguidor de la iglesia, Dios poderosamente lo convirtió en el gran predicador y el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento. Ese es el poder de Dios. Ese es el gran poder de Dios. Antes, creo que fue el hermano Juan Carlos de Cuba que escribió esto en el WhatsApp de la iglesia. Antes, Saulo de Tarso mataba y ahora oraba. Ora. Para Dios no hay nada ni nadie imposible. Puedes rogarle entonces a Dios, confiando en su poder, para salvar a tu amigo, a tu pariente, a tu hijo, a tu esposo, tu esposa. Pero lo que quiero enfatizar en esta mañana, y con eso termino, es que tú, no eres imposible para Dios. Tú, no eres imposible para Dios. A veces nos sentimos tan pecadores, tan malos. A veces nos sentimos ya sin esperanza, porque nos dijeron, bautízate, y nos bautizamos. Y nos dijeron, entra en el coro, y entramos en el coro. Y nos dijeron, termina tu programa de lectura de la Biblia, y lo terminamos en un año. Y seguimos cayendo en esas tentaciones carnales que batallan contra el alma. No avanzamos. No avanzamos. Y el diablo nos hace pensar, nuestro caso es imposible. Imposible. No tenemos remedio. Y el diablo nos hace pensar, y a esto va el diablo, el evangelio no es verdad, nos dice el diablo, el evangelio no es verdad, Cristo no transforma, esta es una mentira, ¿sabes que Dios no existe? Nos dice el diablo. Pasa que a veces Dios nos deja allí y que sintamos que somos imposibles y que no avanzamos y nos deja en pecados graves para que reconozcamos qué tan débiles somos. Qué tan pecadores somos realmente. Que reconozcamos que por nosotros, es verdad, no podemos hacer nada. Nada. Que si hemos de ser salvos y llegar al cielo, será por la pura misericordia de Dios. Porque Él nos acredita la obediencia perfecta de Cristo. Por eso. ¿Has llegado a ese punto? Eso es lo que te hace cristiano de verdad. Lo voy a decir con mucho cuidado. Hacerte cristiano no se trata de venir a la iglesia, leer mucho la Biblia, ir a conferencias, irte de misionero, no sé qué. Son cosas buenas, excelentes esas, por supuesto. Pero lo que te hace cristiano es declararte en bancarrota. Yo no puedo. Es imposible. Si Dios no me salva, si Dios no me concede el arrepentimiento y la fe, estoy perdido. Y eso te lleva a hincarte realmente delante de Cristo y decirle, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y hay mucha esperanza para el hermano o la hermana que ha llegado a ese punto de sentirse, yo no tengo remedio y soy tan difícil. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Él ya ha provisto salvación. Lo que era imposible para los hombres, Dios lo hizo posible en la cruz de Cristo. Entonces, como dijo el apóstol de Tarso, puedes tú estar convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Sal de la iglesia, cristiano, cristiana, alegre, contenta. Si dices, no tengo remedio, soy muy mala, soy muy malo, no. Abrázate, aférrate a la obediencia perfecta de Cristo. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, esta historia que nos enseña quiénes somos realmente nosotros ante Dios y que no hemos cumplido con ninguno de tus mandamientos. Ten misericordia de nosotros, sálvanos, transfórmanos,
ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar el Salmo 145.